Aumenta tu confianza. Hola, queridos oyentes, y hola, Laura. Es genial estar aquí sentados. Hola Pablo, hola a todos también de mi parte. Estoy muy contenta. Antes de empezar, nos presentamos rápido, ¿vale? Claro, soy Laura. Trabajo en una escuela de idiomas en Madrid y ayudo a la gente a aprender español. Genial. Me llamo Pablo, soy de Valencia y me encantan los podcasts, el café y las buenas charlas. Queremos hablar de forma relajada para que practiquéis español. Exacto. Hoy hablamos de la confianza en uno mismo. Es un tema importante, creo yo. Totalmente. ¿Por qué elegimos este tema? Muchos estudiantes luchan con la inseguridad. Nuevo idioma, nuevo país, nueva rutina. Cierto. Y no solo los estudiantes. Todas las personas dudan a veces. Queremos mostrar que las dudas son normales y cómo se puede fortalecer la confianza. Quizás nuestra experiencia ayude a los oyentes. Exacto. Y queremos motivaros a dar pequeños pasos. Laura, ¿cuándo pensaste por última vez en tu confianza? Ayer, la verdad, tenía que empezar un curso nuevo y estaba nerviosa. Interesante. Yo lo sentí la semana pasada antes de una presentación. ¿Ves? Incluso nosotros dudamos. Sí, y por eso hablamos de esto hoy. Pablo, quizá expliquemos primero qué significa la confianza en sí mismo. Buena idea. Para mí significa conocerse y aceptarse. Estoy de acuerdo. La confianza no es ser perfecto, sino ser amable contigo mismo. Oh, sí. Hoy queremos explorar esto juntos. Y daremos consejos para practicarlo paso a paso. Pero primero, Laura, ¿cómo te sientes ahora en el estudio? Un poco nerviosa, pero también feliz. Los micrófonos son nuevos para mí. Entiendo. Las luces me dan energía. Esperemos que esta energía llegue a los oyentes. Seguro. Por cierto, podéis escribirnos luego qué es la confianza para vosotros. Nos alegran vuestras ideas y historias. Bien, vamos a profundizar. ¿Estás lista? Claro, empecemos con el significado del término. Perfecto. Queridos oyentes, poneos cómodos. Quizá toméis un té o un café como en casa de un amigo. Exacto. Relajaos. Nuestra charla será amable y sencilla. Y ojalá útil, Entonces, Laura, ¿por qué es tan importante la confianza hoy? porque el mundo es ruidoso. Las redes solo muestran éxitos. Eso crea presión. Estoy de acuerdo. Muchos se comparan todo el tiempo. La confianza ayuda a mantener la calma y seguir tu propio camino. Protege de la autocrítica excesiva. Y da valor para probar cosas nuevas, como un idioma extranjero. Muy buen ejemplo. Gracias. Veo cada día cómo los estudiantes crecen cuando crece su valor. Entonces mostremos a los oyentes que nosotros también damos pasos pequeños. Claro. Pero antes, una pregunta para ti, Pablo. Dispara. ¿Qué significa la confianza para ti en una sola frase? Significa que soy un buen amigo para mí mismo. Bien dicho. Gracias. Ahora empezamos de verdad. Tened boli y papel listos si queréis tomar notas. O escribid en el móvil, como queráis. Bien, empezamos con nuestro primer punto. Entender la confianza. Genial, vamos allá. Primero una definición muy sencilla. Claro. Confiar es quererte aunque tengas errores. Los errores son normales. Nadie es perfecto, ni siquiera los profesores. Ja, es verdad. Yo también olvido a veces una palabra. Eso seguro que calma a muchos oyentes ahora. Ojalá. Así que podéis equivocaros y aún así estar orgullosos.
Ese pensamiento es la base de la confianza. Después daremos consejos concretos. Por ahora basta con entender la base. Laura, creo que es un buen momento para una pequeña pausa mental. Respirad hondo una vez. Una inseguridad clave. Bienvenidos a nuestra segunda parte. Ahora hablamos de historias personales. Exacto. Contaré un recuerdo que me ayudó mucho. Tengo curiosidad. ¿Cuándo ocurre la historia? Tenía 16 años y un trabajo de verano en una pequeña librería. Suena agradable, pero de adolescente uno es a menudo inseguro. Totalmente. Me sentía casi invisible y muy tímida. ¿Cuál era tu tarea en la tienda? Ordenaba libros, manejaba la caja y ayudaba a los clientes con preguntas. ¿Y dónde estaba el problema? Tenía miedo de cometer errores, sobre todo con clientes mayores. Lo entiendo. Los clientes mayores parecen a veces serios. Un día entró en la tienda una señora de unos 70 años. Vale, ya imagino la escena. Buscaba un libro de poemas concreto. No lo encontré enseguida. ¿Y tu inseguridad creció? Sí, me temblaron un poco las manos. Noté las mejillas rojas. ¿Qué hizo la clienta? En lugar de quejarse, sonrió con paciencia. Eso es bonito. Después de unos minutos hallé el libro en la estantería equivocada. ¿Alivio? Total, se lo entregué y me disculpé varias veces. ¿Y luego? Ella me miró amable y dijo una frase que nunca olvido. ¿Cuál? Dijo, «Hija mía, la perfección es aburrida. Los tropiezos crean historias». Vaya, es potente. Me sorprendí. Añadió, «Fuiste servicial y sincera. Eso es lo que cuenta». ¿Cómo te sentiste? De pronto cálida y ligera. Fue como si alguien encendiera una luz. Un momento corto, con gran efecto. Sí, entendí que la inseguridad es normal y la humanidad valiosa. ¿Cambió tu comportamiento después? Poco a poco. Empecé a dirigir la palabra a los clientes, aunque el corazón me latía fuerte. Respeto. Pasos pequeños, gran efecto. Exacto. Al final del verano incluso daba recomendaciones de libros. ¿Sin miedo? Con algo de miedo, pero con valor. Esa es la diferencia. Tu historia me parece muy inspiradora. Gracias. Quizá algunos oyentes se identifiquen. Seguro. Muchos tuvieron trabajos parecidos de jóvenes. Espero que vean que una palabra amable puede cambiar una vida. Absolutamente. Hablemos un momento de la lección. Claro. Primero, la inseguridad es una señal, no un alto. Segundo, las personas mayores o mentores pueden ser espejos valiosos. Tercero, no hace falta ser perfecto para ser útil. Cuarto, el valor crece cuando actúas, pese al miedo. Exacto. Esa clienta fue para mí como una entrenadora. ¿La volviste a ver después? No, solo aquella vez. Pero su frase me acompaña hasta hoy. Ahora también acompaña a nuestros oyentes. Ojalá. Tal vez alguien nos escriba algo parecido. Sería genial. Las historias unen. Pablo, ¿tú también tuviste una experiencia clave? Sí, pero lo contaré en un capítulo más adelante. Ya lo espero. Yo también. Por ahora queda. La inseguridad puede ser una maestra. Y la amabilidad puede abrir puertas. Quiero subrayarlo. Pablo, entonces aprendí a no ocultar mis errores. Un paso muy importante. Sí, si hoy en clase olvido una palabra, digo simplemente, un momento, lo miro. Así eres auténtica. Los alumnos ven que los profesores también aprenden. Exacto, eso quita presión en ellos y en mí. Bien. Creo que tu historia de la librería lo muestra perfecto. Gracias.
Fue algo pequeño entonces, pero cambió mucho mi forma de pensar. Quizá nuestros oyentes escuchen este capítulo y piensen, yo también puedo. Eso sería maravilloso. ¿Quieres añadir algo más? Solo una cosa, observad quién os anima. Esa gente vale oro. Estoy totalmente de acuerdo. Bien, entonces cerramos mi historia por ahora. Perfecto. En el próximo capítulo hablaremos de cómo ver la inseguridad con otra mirada. Lo espero con ganas. Yo también. Seguid con nosotros, queridos oyentes. Hasta ahora. Ver las sombras de otra forma. Bienvenidos de nuevo, amigos. Ahora miramos las inseguridades desde otro ángulo. Sí, Pablo. Me gusta comparar las inseguridades con pequeñas sombras que caminan a nuestro lado. Es una imagen bonita. Las sombras no son malas, solo muestran que hay luz. Exacto. Si cambiamos la luz, las sombras se mueven, pero siguen en la escena. Antes quería cortar mis sombras. Nunca funcionó. Yo también. Luego noté que las sombras indican dónde puedo crecer. ¿Puedes dar un ejemplo? Claro. Durante mucho tiempo tuve miedo de hablar en voz alta. La sombra decía, entrena tu voz. ¿Y entrenaste? Sí, cada mañana leía una página en voz alta. Primero bajito, luego con más valor. Genial. ¿La sombra se hizo más pequeña? No desapareció, pero es menor. Ahora solo me recuerda seguir practicando. Me gusta la idea de que la inseguridad sea un entrenador, no un enemigo. Quizá nuestros oyentes adopten esta visión. Hagamos un pequeño ejercicio. Pensad en una inseguridad actual. Imaginadla como figura de sombra. ¿Cómo es? ¿Grande? ¿Pequeña? ¿Sin color? Ahora preguntad, ¿qué quiere mostrarme esta sombra? ¿Qué habilidad me falta? Exacto. En lugar de pelear, podéis observar y aprender. En mi caso, la sombra era mi miedo a los idiomas extranjeros. Irónico, ¿verdad? Muy irónico, porque ahora haces un podcast para estudiantes. En el colegio pensaba que cada error era vergonzoso. ¿Y ahora? Ahora veo los errores como colores en un cuadro. Sin errores sería gris. Es una imagen bonita, Pablo. Gracias. El cambio empezó cuando fui estudiante de intercambio en Francia. Tenía que hablar, aunque fuera mal. Suena estresante y útil a la vez. Sí. Al tercer día todos rieron porque pronuncié pain, como en inglés. Yo me reí también. La sombra se encogió de inmediato. Reír ayuda de verdad, ¿no? Totalmente. Cuando reímos, el miedo tiene menos fuerza. Nuestros oyentes deben probarlo. Reírse de los fallos pequeños desarma la inseguridad. Quizás nos escribáis vuestro error más gracioso al aprender. Nos gusta leerlos. Buena idea. Así la sombra es un cómic, no un monstruo. Resumamos rápido. Primero, la inseguridad es una sombra, no el enemigo. Segundo, mira la sombra y pregunta qué quiere enseñarte. Tercero, actúa en pasos pequeños. Así la sombra se hace menor. Cuarto, sonríe o ríe cuando algo sale mal. Quinto, comparte tus historias. La comunidad da valor. Pablo, noto lo fácil que hablo ahora sobre inseguridad. Sí, la charla sola hace las sombras más suaves. Nuestros oyentes quizá hablen con amigos sobre sus sombras. O con profesores, mentores, con quien confíen. Exacto. Lo importante es no quedarse solo en la oscuridad. Diría que hemos iluminado bien el concepto de sombras. Sí,
¿Pasamos al próximo capítulo? Un momento. Demos aún una mini tarea a los oyentes. Buena idea. ¿Qué propones? Escribid esta noche 3 frases. Mi sombra se llama, me muestra, mañana haré. Simple y eficaz. No tenéis que enseñarlo si no queréis. Pero si deseáis compartirlo, nos encantará. Pablo, este capítulo me parece redondo. Yo también. Las sombras ya tienen nombre y forma. Perfecto. Despedimos esta parte. Seguid aquí. En la próxima sección hay pasos prácticos para crear confianza. Ya tengo ganas de los consejos. Hasta ahora, amigos, Hasta ahora. casi lo olvido. Observad hoy con atención cuándo aparece una sombra. Apuntad la hora y la situación. Así veréis patrones. Exacto. Los patrones ayudan a planear el siguiente paso. Yo aún lo hago, sobre todo antes de proyectos grandes. ¿Y te da claridad? Sí, veo que el miedo es más fuerte por la mañana, así que planifico pausas. Interesante. Esos detalles marcan la diferencia. Quizá nuestros oyentes descubran horas o lugares donde las sombras son más ruidosas. Entonces podéis encender la luz a propósito. Por ejemplo, escuchar música o dar un paseo corto. Bien, ya tenemos material suficiente por hoy. Total. Hasta el próximo capítulo. Hasta pronto. Pasos prácticos. Ahora se vuelve concreto, amigos. Compartimos 5 pasos que fortalecen la confianza. Sí, estas ideas son sencillas y no requieren grandes recursos. Primer paso. Sal un momento cada día de tu zona cómoda. Suena grande, pero es pequeño. Por ejemplo, saluda tú primero al vecino. O pide en el café un vaso de agua en voz alta, aunque seas tímido. Exacto. Digo a mis alumnos, decid cada día una frase a un desconocido. Muchos se ríen, pero funciona. Tras una semana se siente normal. Recuerdo mi primer intento, estaba en la parada del autobús. ¿Qué dijiste? Bonito día hoy, ¿verdad? El hombre sonrió. Eso fue todo. Pero el efecto fue enorme, ¿no? Sí, el corazón latía rápido, pero estaba orgullosa. Paso 2. Cuida tu postura corporal. Imagina un hilo que sube tu cabeza. Hombros atrás, pecho abierto. Así muestras fuerza, por dentro y por fuera. Podemos practicarlo rápido. Queridos oyentes, enderezaos ahora. ¿Sentís ese pequeño impulso de energía? Yo sí. Yo también. La postura afecta al pensamiento. Lo muestran estudios. Paso 3. Prepárate bien. Muchos piensan que la confianza es solo un sentimiento, pero la preparación es una base fuerte. Imagina una presentación. Cuanto mejor practiques, más tranquilo estarás. Yo escribo puntos clave en tarjetas. Luego hablo en voz alta ante el espejo. Yo uso mi móvil. Me grabo y escucho la grabación. Al principio tu voz suena rara, pero pasa. Paso 4. Haz mini retos mensuales. Cada mes una pequeña aventura. Ir solo al cine, probar un hobby, guiar a alguien por tu ciudad. El mes pasado fui a caminar solo. Primero extraño, luego liberador. Yo dirigí un proyecto de equipo en el trabajo. Tenía dudas, pero salió bien. Planificar ayuda. Pon fecha y luego prémiate. Quizá con pastel. Muy importante porque la recompensa fija el éxito en la mente. Paso 5. Domina al crítico interno. El crítico dice, nunca lo lograrás. Nosotros respondemos, lo intentaré de todos modos. Uso la técnica para y cambia.
Detengo la frase negativa al instante. Luego la cambias por una frase realista, ¿verdad? Sí. En vez de voy a hacer el ridículo, digo, puedo aprender y mejorar. Esto vale igual para principiantes de español. Quizá escribáis 2 frases en papel. Izquierda crítico, derecha nueva versión. Pegad la hoja en la nevera. Así la veréis cada día. Laura, ¿hacemos un ejemplo rápido? Claro, yo soy el crítico. Tu acento da vergüenza. Mi nueva versión. Mi acento muestra que aprendo con valentía. Bravo. Se siente mejor al instante. Queridos oyentes, haced este juego ahora en la mente. Otro consejo, usad a los amigos como espejos positivos. Preguntadles, ¿qué valoras de mí? La respuesta sorprende a menudo. Una vez me dijeron que mi calma da seguridad a otros. Lo tienes de verdad. Se nota también aquí en el estudio. Gracias, Pablo, eso me anima más. ¿Ves? Ya es un pequeño refuerzo. Quiero dar otra mini idea, llevar un diario de éxitos. Cada noche anota 3 cosas que salieron bien. Así el cerebro ve progreso y no solo errores. Yo incluso apunto detalles, como me levanté puntual. Eso lo hace fácil. Repasemos rápido los 5 pasos. Primero, salir cada día de la zona cómoda. Segundo, cuidar la postura. Tercero, buena preparación. Cuarto, planear retos mensuales. Quinto, reformular al crítico interno. Plus opcional, preguntar a amigos y escribir diario de éxitos. Exacto. Pablo, ¿qué ejercicio harás esta semana? Cada mañana me pondré erguido y diré en voz alta, «Buenos días». Genial. Planeo un reto. Preguntar el camino a una desconocida, aunque conozco la ciudad. Valiente y eficaz. Queridos oyentes, elegid ahora vuestro primer paso. Escribidlo y compartidlo si queréis. Esperamos vuestras ideas y experiencias. Laura, creo que estos pasos dan una dirección clara. Sí, son lo bastante pequeños para no agobiar. Y lo bastante grandes para tener efecto. Exacto. Quizá pronto oigamos historias valientes en el bus o el café. ¿Sería genial? Cada historia inspira a la siguiente persona. Imaginad una cadena de valentía. Bonita imagen. Con esto cerramos los consejos prácticos. En el próximo capítulo hablaremos de cómo la confianza crece como un músculo. Así que quedaos. Tomad agua, estiraos, volvemos enseguida. Hasta ahora. Crecimiento como un músculo. Bienvenidos de nuevo, queridos amigos. Ahora hablamos de crecimiento lento y constante. Sí, decimos a menudo, la confianza es como un músculo, se entrena con regularidad. Si haces flexiones una sola vez, no consigues brazos fuertes. Correcto. Tampoco obtienes gran confianza después de un solo momento valiente. Por eso necesitamos repetición, pausas y paciencia. Exacto. Muchas personas se rinden porque esperan un gran salto. En lugar de eso deberían celebrar el pequeño avance. Cuento rápido mi ejercicio de voz. Leía en voz alta 5 minutos cada día. 5 minutos suenan pocos, pero al mes son más de 2 horas. Exacto. Eso se suma. Tras 3 meses, noté más fuerza en mi voz. Mi ejemplo es correr. Empecé con 1 minuto de trotar y 1 de caminar. Eso se llama intervalo. ¿Cuánto tardaste en correr 10 minutos seguidos? Unas 6 semanas. Cada semana añadí 1 minuto de trote. Perfecto. Así se entrena también el músculo del valor interior.
También es importante el descanso. Un músculo crece en la pausa. Eso vale igual para la confianza. Después de una gran presentación necesitas calma. Puedes dar un paseo, tomar un baño o simplemente dormir. Muchos olvidan la pausa y se preguntan por qué están agotados. A mí me pasó tras 3 días intensos de talleres. Estaba vacío. ¿Qué hiciste entonces? Me tomé todo un domingo sin planes. Después me sentí seguro otra vez. Buen punto. Así que entrenamiento más pausa produce crecimiento. Digamos la fórmula: acción valiente, plus descanso, más confianza. Me gusta. También podemos hablar de progresión. Progresión significa subir un poco el nivel cuando todo se siente fácil. Por ejemplo, si saludar en el café ya es fácil, preguntas por el pastel favorito de la camarera. Exacto. Un paso más. ¿Cómo subir el peso en las pesas? Digo a mis alumnos, primero llamáis en español a la puerta, luego hacéis pequeño diálogo en el pasillo. Buena imagen. Muchos ríen, pero funciona. Pablo, ¿cuándo usaste la progresión de forma consciente por última vez? El mes pasado en un webinar. Primero solo saludé. Luego llevé también la ronda de preguntas. Genial. ¿Cómo te sentiste? Al principio nervioso, luego satisfecho. Ahora planeo dirigir todo el webinar yo solo. Eso es un aumento claro. Queridos oyentes, imaginaos una escalera sencilla. Cada peldaño es un pequeño desafío nuevo. Quedaos en el peldaño hasta que sea cómodo y luego subid. Y si resbalas, no pasa nada. Vuelve a pisar. Correcto. Un músculo pierde fuerza si paras mucho. Pero recuerda, Eso se llama memoria muscular. Con la confianza hay memoria de valor. bonita palabra. La memoria de valor guarda éxitos pasados. Por eso el diario de éxitos es tan importante. Alimenta esa memoria. A veces leo mis notas antiguas cuando siento dudas. ¿Y ayuda? Mucho. Pienso, logré eso, así que lograré esto también. Ese es el efecto. El cerebro ama pruebas. Quizá hagamos un ejercicio corto para los oyentes. Claro. Cerrad un momento los ojos, si podéis. Pensad en un pequeño éxito de la semana pasada. Siente la emoción en el cuerpo, tal vez calor en el pecho o una sonrisa. Abrid los ojos. Ese sentimiento es vuestra pesa interna. Levantadla cada día cuando lleguen dudas. Técnica muy simple, pero fuerte. Pablo, ¿hablamos también de metas realistas? Por supuesto, una meta demasiado grande puede romper el músculo. Por ejemplo, mañana hablo 1 hora ante 100 personas. Es demasiado para muchos. Mejor sería, mañana digo 10 frases ante 5 amigos. Exacto. Las metas SMART ayudan. Específica, medible, atractiva, realista, tiempo claro. Lo explicamos para A2. Clara, contable, divertida, posible, con fecha. Perfecto. Así la meta se puede tocar. Ahora mismo me pongo la meta de aprender un nombre nuevo en el edificio cada semana. Buena idea. Eso mejora idioma y comunidad. Laura, ¿tienes una meta músculo ahora? Sí. Quiero hablar 10 minutos sobre libros sin notas en 3 semanas. Es viable y claro. Practico 2 minutos al día. Subo poco a poco. Seguro lo lograrás. Gracias. El reconocimiento también potencia el entrenamiento. Sí. Cuando alguien dice, bien hecho, te sientes más fuerte. Por eso, buscad compañeros de Practicirca. Crecer juntos es divertido y mantiene el ritmo.
Pablo, creo que explicamos bien la idea del músculo. Y tanto. Hablamos de entrenamiento, pausa, progresión, metas y socios. Pasemos poco a poco al final de este capítulo. Claro. Queridos oyentes, escribid hoy una pequeña meta músculo. Y anotad un plan fijo de descanso. No olvidéis celebrar el éxito, aunque sea pequeño. Confiamos en que os haréis más fuertes paso a paso. En el próximo capítulo resumimos puntos clave y buscamos ideas comunes. Así que quedaos, bebed un poco de agua o estirad los brazos. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Conclusiones compartidas. Bienvenidos de nuevo, queridos oyentes. Ya hablamos mucho de entrenamiento y crecimiento. Ahora nos preguntamos, ¿qué une todos nuestros puntos? Sí, Pablo. Veo un hilo común. La confianza nace de pequeñas decisiones conscientes que tomamos a diario. Exacto. Cada decisión es como un ladrillo. Muchos ladrillos construyen una casa firme. Me gusta esa imagen, una casa con ventanas para luz y puertas para nuevas oportunidades. Muy poético. Veo que hablamos una y otra vez de valor y amabilidad. Así es, valor sin amabilidad puede parecer duro. Amabilidad sin valor queda a veces callada. La mezcla hace fuerte y simpático. Es tan importante para el idioma como para otros ámbitos de la vida. Pablo, fijemos 3 ideas clave que nos convencen a ambos. Con gusto. Primera idea. Aceptar los errores porque son maestros. Segunda idea, pasos pequeños y regulares logran más que pasos grandes y raros. Y tercera idea. Buscar apoyo de personas o herramientas. Siento lo calmante que es decir estos puntos en voz alta. A mí también. Se siente como una lista interna que llevas siempre. Quizá los oyentes hagan una lista real y la peguen en su mesa. Gran idea. Así la verán al estudiar o trabajar. Pablo, ambos tuvimos éxitos y tropiezos. ¿Qué te ayudó a seguir después de un tropiezo? ¿La verdad? El humor. Cuando puedo reír de mí mismo, pierdo el miedo. Yo igual. Y la musicirca. Una canción puede cambiar mi ánimo por completo. Buen aporte. Tal vez cada uno cree una lista de canciones de valor. Sí, 3 canciones que den energía al instante. Queridos oyentes, anotad vuestros temas justo después del episodio. Y ponedlos alto cuando la duda aparezca. Laura, ¿ves otro punto en el que coincidimos? Sí, que las pausas no son signo de debilidad sino parte del plan. Correcto. Las pausas recargan la batería y evitan la resignación. Creo que aquí muchas personas se sienten unidas. Todos conocen el cansancio. Exacto. La comunidad crea conexión y así nueva confianza. Pablo, podríamos resumir nuestras ideas en una frase corta. ¿Qué tal? Pequeños pasos valientes, mucha amabilidad, buenas pausas. Perfecto. Cabe en una pegatina. Quizá lo imprimamos algún día. Ja, ja. ¿Quién sabe? Entonces los estudiantes de español lo pegarán en sus cuadernos. Sería genial. Pero en serio, esa es la esencia. Siento que nuestra charla cierra bien. Nos acercamos a un terreno común. Sí, un suelo donde todos pueden estar, sin importar su nivel de idioma. Me gusta. Un suelo firme da apoyo para saltar más alto. Bien dicho. Queridos oyentes, ahora tenéis herramientas para preparar vuestro salto.
Y nosotros estamos aquí aplaudiendo y animándoos. Así es. Vuestro viaje es único, pero no solitario. Pablo, ¿tienes una última pregunta para mí antes de cerrar? Sí. ¿Qué mini paso darás hoy? Preguntaré a la cajera del súper por su receta favorita. Valiente y amable a la vez. Yo daré esta noche un cumplido a mi vecino, porque siempre riega las plantas. Suena genial. Tal vez inspire a los oyentes a elegir ahora mismo una idea. Podéis escribirlo ya. Mi paso de hoy. Y adelante. Y si queréis, compartidlo con nosotros. Leemos todo con gusto. Laura, creo que es un buen momento para pasar al cierre. También lo creo. Nuestras 3 ideas clave y nuestros pasos de hoy cierran bien este capítulo. Resumen breve. Laura, nuestro intercambio de hoy fue muy completo y lleno de buena energía. También lo creo, Pablo. El ambiente fue abierto y sincero. Pienso que tu frase sobre pasos pequeños y amabilidad es un buen punto final. Cierto. ¿Debo resumir todo lo que hablamos de forma breve? Con mucho gusto. Así los oyentes tienen una visión clara. Entonces, aquí va el resumen corto. Primero, explicamos que la confianza no es ausencia de dudas, sino aceptar errores y seguir. Luego conté mi historia en la librería, que mostró cómo una palabra amable cambia la inseguridad. Vimos las inseguridades como sombras que dan pistas. Después llegaron 5 pasos prácticos. Salir de la zona cómoda, postura recta, buena preparación, mini retos y crítico nuevo. También hablamos de diario de éxitos, lista de canciones y apoyo de amigos. Luego comparamos la confianza con un músculo que crece con ejercicios pequeños y pausas. Al final encontramos 3 ideas clave. Errores enseñan, pasos pequeños funcionan y aceptar ayuda es sabio. Cada persona puede hoy dar un mini paso, como charlar o regalar un cumplido. Fin del resumen. Resumen perfecto. Gracias. Ahora nuestros oyentes tienen un plan claro. Con gusto, Pablo. Espero que la vista general motive a todos a actuar. Despedida cordial. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Sí, ha sido muy bonito, Pablo. Me siento ligera e inspirada. Igual me pasa. Tu historia de la librería me tocó y me motivó. Gracias. Tus ejemplos del músculo y los pasos pequeños fueron muy claros. Creo que nos hemos complementado bien. La charla fue para mí un entrenamiento de amabilidad y valor. Me gustó mucho que hablamos de humor y pausas. Eso se olvida a menudo. Totalmente. Y espero que nuestros oyentes recuerden justo eso. Reír, pausar, dar pasos pequeños. Muchas gracias por acompañarnos hoy, queridos oyentes. Vuestros comentarios significan mucho. Escribidnos qué mini paso daréis hoy. O compartid vuestras canciones de valor, quizá descubramos música nueva. Leemos cada mensaje y nos alegra cada historia. También quiero darte las gracias, Pablo. La conversación me dio valentía. Gracias a ti, Laura. Siempre es un placer hablar contigo. Tengo muchas ganas de nuestro próximo encuentro. Yo también. Pero por hoy decimos adiós y os deseamos un día valiente. Cuidaos, tomad pausas y sed amables con vosotros mismos. Gracias por escucharnos. Nos alegra que seáis parte de nuestra familia de podcast. Esperamos que estéis de nuevo con nosotros la próxima vez. Hasta pronto. Que estéis bien. Hasta la próxima y mucho éxito con vuestro próximo pequeño paso. Pequeño bonus.
Oh, Laura, la luz roja sigue parpadeando. El micro está encendido. ¿En serio? Entonces grabemos un pequeño extra para nuestros oyentes. Buena idea. Quizá un mini ejercicio para los próximos 60 segundos. Sí, queridos oyentes, mirad a vuestro alrededor. Elegid un objeto que os guste. Un bolígrafo, una taza, una foto, lo que sea. Decid en voz alta 3 razones por las que os gusta ese objeto. Por ejemplo, me gusta esta taza porque es azul, mantiene el calor y recuerda vacaciones. Exacto. Este ejercicio refuerza pensamiento positivo y voz clara. Y dura menos de 1 minuto. Aplicable al instante. Cuando acabéis, notad si os sentís un poco más frescos. Haré la prueba con mi bolígrafo. ¿Lista? Adelante. Me gusta este bolígrafo porque desliza fácil. Se siente bien y escribe azul. Muy bien. Tu voz sonó enseguida más fuerte. Gracias. ¿Y tú qué eliges? Mi pequeña clepsidra. Me gusta porque calma, brilla bonito y dura 1 minuto exacto. Genial. Siento al instante un ambiente amable. Podéis hacer este ejercicio en cualquier lugar, oficina, cocina o parque. Y entrenáis lenguaje, postura y gratitud al mismo tiempo. Quizás sea un ritual antes de charlas importantes. O antes de estudiar español. Di 3 frases y luego repasa vocabulario. Lo probaré mañana en mi clase. Cuéntanos después cómo fue. Lo haré. Pablo, ¿otro consejo rápido? Sí. Sonríe, incluso si nadie te ve. Envía señales positivas al cerebro. Cierto. Una sonrisa relaja músculos de la cara y la cabeza. Probad ahora, amigos. Subid las comisuras y mantenedlas. 3, 2, 1. Listo. ¿Cómo sentís? Yo me siento inmediatamente más cálido. Yo también. Así de fácil empieza la confianza. Bien, ese fue el extra. Ahora apagamos el micro de verdad. Gracias por quedaros hasta el final. Sois los mejores. Hasta pronto. Adiós y seguid valientes. Ronda de comentarios. Hola de nuevo, queridos oyentes. Queríamos pediros algo rápido. Exacto. Recogemos preguntas e ideas para futuras charlas. Si durante este episodio tuvisteis una pregunta, escribidnos, por favor. Por ejemplo, ¿dónde encontráis valentía? ¿Qué pasos pequeños funcionan mejor? O contad un momento en que disteis un paso valiente. Vuestras experiencias pueden dar valor a otros. Quizá leamos algunas en otro episodio. Eso motiva a todos a seguir aprendiendo y no rendirse. También podéis decir qué ejercicio de este episodio ya probasteis. ¿O cuál canción encabeza vuestra lista de valor? Me encantan nuevos consejos de música. Dan energía fresca. Así que esperamos con ganas vuestros mensajes. Gracias por ser parte de nuestra pequeña comunidad. Ahora sí nos despedimos. Cuidaos mucho. Mantened la curiosidad, la amabilidad y el valor. Adiós a todos. Hasta la próxima.